Paloma blanca de la paz. Los 10 secretos de Abraham, el viaje de un hombre que aprendió a confiar en las promesas de Dios. Prólogo, la llamada en el silencio de la noche. La luna brillaba sobre Ur de los Caldeos, iluminando las tiendas de lana y las calles polvorientas de la antigua ciudad. Dentro de uno de ellos, un hombre de barba gris, vestido con una capa tejida a mano, miraba el cielo estrellado con ojos llenos de dudas. Su nombre era Abram, más tarde llamado Abraham, y esa noche, algo dentro de él ardía como una llama que no podía apagarse. Deja tu país, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. La voz había resonado en su corazón días antes, clara como el sonido de una bocina al amanecer. Era Dios, el creador de los cielos, hablándole directamente. Pero ¿cómo pudo Abraham, un hombre común y corriente, dejar todo atrás y seguir una promesa que parecía imposible? Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 12, 1-3. Fue una gran promesa. Pero Abraham no tuvo hijos. Su esposa, Sara, era estéril. ¿Cómo surgiría una gran nación de una pareja sin descendencia? Aún así, algo en su espíritu sabía que esa voz no mentía. Con un profundo suspiro, Abraham miró a Sara, que dormía tranquilamente a su lado. No tenía todas las respuestas, pero podía elegir, confiar o dudar. Y así, con el primer rayo de sol, dio el primer paso de un viaje que cambiaría no solo su vida, sino la historia de la humanidad. Pergamino capítulo 1, el primer secreto: obediencia inmediata. Por la fe Abraham, cuando fue llamado, obedeció, yendo al lugar que había de recibir en herencia, y salió, sin saber a dónde iba. Hebreos 11, 8, *. La caravana partió al amanecer. Abraham, Sara, su sobrino Lot y todos sus sirvientes y rebaños abandonaron Ur hacia lo desconocido. No había mapa, ni garantías, solo la palabra de Dios. ¿Y si nos equivocamos?, murmuró Lot, mirando hacia atrás, donde la ciudad de Ur se perdía en el horizonte. Abraham no respondió. Él también sentía miedo, pero algo más fuerte lo impulsaba: la obediencia. No obediencia ciega, sino confianza activa en aquel que había hablado. Secreto 1. Dios no bendice la desobediencia tardía. Honra a quienes actúan por fe, incluso sin ver el final. Cuando llegaron a Siquem, en Canaán, Dios se apareció nuevamente. A tu descendencia daré esta tierra. Génesis 12, 7. Abraham construyó un altar. No porque todo estuviera claro, sino porque la obediencia precede a la bendición. Amanecer detrás de montañas capítulo 2, el segundo secreto: adoración en medio de la incertidumbre. Pasaron los días y el hambre azotó la tierra. Abraham, una vez más, tuvo que tomar una decisión difícil: bajar a Egipto, donde había comida. Di que eres mi hermana, para que no me maten por tu culpa, le preguntó Abraham a Sara, temiendo que los egipcios, atraídos por su belleza, lo mataran. Fue un momento de debilidad, un desvío en su camino de fe. Y vinieron las consecuencias: Faraón tomó a Sara en su harén, y Dios hirió su casa con plagas hasta que salió la verdad. Secreto 2. La verdadera adoración no depende de las circunstancias. Incluso en el error, Abraham aprendió que Dios es fiel, pero la desconfianza retrasa las promesas. Al salir de Egipto, avergonzado, Abraham entró en Betel, el lugar de la presencia de Dios. Allí reconstruyó el altar e invocó el nombre del Señor. Dios, enséñame a confiar en ti, incluso cuando fracaso. Espadas cruzadas capítulo 3, el tercer secreto: el valor de luchar por lo correcto. La paz duró poco. Estalló una guerra entre reyes y Lot, que se había separado de Abraham y se había establecido en Sodoma, fue capturado. Cuando llegó la noticia, Abraham no dudó. Armó a sus 318 sirvientes entrenados y se dispuso a rescatar a su sobrino. No permitiré que el mal triunfe sobre el mío. Con una estrategia audaz, Abraham derrotó a los ejércitos enemigos y liberó a Lot, recuperando todos los bienes robados. Al regresar, el rey de Salem, Melquisedec, sacerdote de él. Dios Altísimo lo bendijo. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. Génesis 2 y 19. Secreto 3. Dios no nos llama a ser pasivos. A veces la promesa exige que luchemos, no con nuestras propias fuerzas, sino con su coraje.
Abraham dio diezmos de todo a Melquisedec, reconociendo que toda victoria proviene de Dios. Estrella fugaz capítulo 4, el cuarto secreto, la fe que ve lo invisible. Pasaron los años y la promesa de un hijo aún no se cumplía. Sara, impaciente, entregó a su sierva Agar a Abraham, siguiendo la costumbre de la época. Ismael nació, pero no era el hijo de la promesa. Hasta que, una noche, Dios sacó a Abraham de su tienda y le dijo: «Mira los cielos y cuenta las estrellas, si puedes. Así será tu descendencia». Génesis 15, 5. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Secreto 4. La fe no es esperar pasivamente, sino ver con los ojos del corazón lo que Dios ya ha declarado. Incluso cuando la lógica dice es imposible, la fe responde, con Dios todo es posible. Pero la prueba más grande aún estaba por llegar. Fuego capítulo 5, el quinto secreto, entrega total. Abraham. Aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Génesis 22, 2. El corazón de Abraham casi se detuvo. Isaac, el hijo de la promesa, el heredero que había esperado 25 años, ¿ahora Dios le pidió que lo sacrificara? Sara no lo sabía. Los sirvientes se quedaron atrás. Solo Isaac, con su inocencia infantil, preguntó: «Padre, ¿dónde está el cordero para el holocausto?» «Dios proveerá, hijo mío», respondió Abraham, con lágrimas en los ojos. En el monte Moría construyó el altar, ató a Isaac y levantó el cuchillo. «Abraham. Abraham. No pongas tu mano sobre el niño». Una oveja quedó atrapada entre los arbustos. Dios había provisto. Secreto 5. La verdadera fe no se aferra a nada más que a Dios. Cuando renunciamos a nuestro Isaac, nuestro mayor tesoro, Él nos devuelve mayores bendiciones. Dios juró por sí mismo: «Porque no me negaste a tu hijo, te bendeciré grandemente y multiplicaré tu descendencia como las estrellas en el cielo y como la arena que está a la orilla del mar». Génesis 10 y 17. Casa con jardín capítulo 6, el sexto secreto, la hospitalidad que atrae bendiciones. Años más tarde, Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda en el calor del mediodía cuando vio que se acercaban 3 hombres. «Señor mío, si ahora he hallado favor ante tus ojos, te ruego que no te apartes de tu siervo». Génesis 18, 3. Corrió, se lavó los pies, preparó un festín con lo mejor que tenía. No lo sabía, pero esos hombres eran ángeles del Señor, y uno de ellos era Dios mismo en forma humana. Secreto 6. La generosidad abre puertas a lo sobrenatural. Cuando servimos con un corazón puro, atraemos la presencia de Dios. Fue allí donde Dios reafirmó: «Seguramente volveré a ti en este tiempo de la vida, y Sara, tu esposa, tendrá un hijo». Sara, escondida en la tienda, se rió. Pero nada es imposible para Dios. Balanza capítulo 7, el séptimo secreto, la intercesión que cambia el destino. Antes de partir, los ángeles le revelaron a Abraham que Sodoma y Gomorra serían destruidas a causa de su maldad. Abraham, acordándose de Lot, que vivía allí, intercedió: «¿Destruirás a los justos con los malvados? Si hay 50 justos, perdonarás a la ciudad». Dios respondió: «Si encuentro 50 justos, perdonaré a todo el lugar por su causa». Abraham no se detuvo. Bajó a 45, 40, 30, 20, 10. «No lo destruiré por amor a las 10». Génesis 6 y 32. Secreto 7. La oración persistente tiene el poder de cambiar incluso los decretos divinos. Dios escucha a los que claman por los demás. Desafortunadamente, no se encontraron ni siquiera 10 personas justas. Lot se salvó, pero las ciudades fueron consumidas por el fuego. Corazón roto capítulo 8, el octavo secreto y paciencia en la espera. Sara finalmente dio a luz a Isaac, el hijo de la promesa. Se rieron de alegría, pero la prueba no había terminado. Agar e Ismael, ahora adolescentes, comenzaron a burlarse de Isaac. Ra, furioso, exigió que Abraham los expulsara. «Echen a la sirvienta y a su hijo». Abraham estaba angustiado, pero Dios le dijo: «No sea esto malo ante tus ojos, porque en Isaac será llamada tu descendencia».
Génesis 9 y 12. Secreto 8. Dios cumple sus promesas, pero a veces necesitamos dejar ir lo que no es parte de su plan, aunque duela. Abraham dio pan y agua a Agar e Ismael y los despidió. Más tarde, Dios también los bendijo, haciendo de Ismael una gran nación. Paloma Blanca de la Paz capítulo 9, el noveno secreto, un legado que trascía el tiempo. Abraham envejeció, pero su misión no había terminado. Necesitaba asegurarse de que Isaac no se casara con una cananea, sino con una mujer que sirviera al mismo Dios. Envió a su siervo Eliezer a la tierra de sus parientes, con esta oración. Señor, Dios de mi amo Abraham, dame hoy éxito y ten misericordia de mi amo Abraham. Génesis 12 y 12. Y Dios respondió. Rebeca, una joven de corazón noble, aceptó ir con Eliezer. Cuando Isaac la vio, la amó. Secreto 9. Un legado de fe no se construye solo. Abraham enseñó a su familia a buscar a Dios, asegurándose de que las promesas continuaran por generaciones. Nube capítulo 10. El 10º secreto, la muerte que es un portal a la eternidad. Abraham vivió 175 años. Cuando sintió que se acercaba su tiempo, llamó a Isaac y le dio la bendición. El Dios del cielo, que me sacó de la casa de mi padre. Él estará contigo y te bendecirá a ti y a tu descendencia. Génesis 24, 7. Y luego, expiró y murió en buena vejez, viejo y lleno de días, y fue reunido con su pueblo. Génesis 25, 8. Pero la historia de Abraham no terminó ahí. Él todavía vive, no solo en la memoria, sino en la eternidad, como el Padre de la fe para todas las naciones. Secreto 10. La verdadera bendición no es lo que dejamos en la tierra, sino lo que llevamos al cielo. Abraham no murió, entró en la presencia de Dios, donde las promesas se cumplen plenamente. Libro abierto epílogo, lo que nos enseñan hoy los 10 secretos de Abraham. 1. Obediencia inmediata, no esperes a que todo tenga sentido. Actuar por fe. 2. Adoración en la incertidumbre, incluso cuando cometas errores, acude a Dios. 3. Coraje para luchar, Dios nos llama a ser activos en nuestra fe. 4. Fe que ve lo invisible, cree en lo que Dios dijo, no en lo que ves. 5. Entrega total, entrégate a Dios incluso lo que más amas. 6. Hospitalidad que atrae bendiciones, sirve generosamente. 7. Intercesión que cambia destinos, orar por los demás con perseverancia. 8. Paciencia en la espera, Dios cumple en el momento adecuado, no en el nuestro. 9. Legado que trasciende, que enseña a tu familia a buscar a Dios. 10. La muerte como portal, vive para que tu partida sea una entrada a la eternidad. Abraham no era perfecto. Dudó, cometió errores, tuvo miedos. Pero una cosa hizo mejor que nadie, confió en Dios, incluso cuando no entendía. Y hoy, tú también puedes ser heredero de las mismas promesas. Si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Gálatas 3 y 29, asterisco. Que tu camino esté marcado por la misma fe que impulsó a Abraham, una fe que no solo recibe promesas, sino que las vive hasta el final. Paloma Blanca de la Paz final. Rombo azul pequeño reflexión final. ¿Cuál de los 10 secretos de Abraham necesitas aplicar en tu vida hoy? Dios está esperando tu respuesta de fe. El viento cálido del desierto soplaba sobre las tiendas de Abraham, levantando torbellinos de polvo que danzaban bajo el sol poniente. Sara, ya mayor, contemplaba el horizonte con los ojos húmedos y las manos temblorosas aferradas a la áspera tela de su capa. Años antes, se había reído cuando los mensajeros le anunciaron que dentro de un año tendría un hijo. Se rió por incredulidad, por dolor, por un cansancio que solo conocen quienes esperan décadas por una promesa. Pero ahora, Isaac jugaba a sus pies y su risa resonaba como música entre las dunas. La promesa se había cumplido, no en su tiempo, sino en el de Dios. Abraham, sentado a la entrada de la tienda, observó al niño perseguir a un cordero testarudo. Su corazón estaba pesado con el recuerdo del monte Moriah, donde había. Levantó el cuchillo sobre su propio hijo, confiando en que, incluso en la muerte, Dios resucitaría a Isaac. No fue la lógica la que lo guió en ese momento, sino una certeza que sobrepasaba el entendimiento: si Dios prometió, lo cumplirá. Y lo hizo. El carnero atrapado entre los arbustos había sido más que un sustituto, había sido una señal de que el pacto era eterno, de que la fidelidad de Dios no dependía de la perfección humana. Años más tarde,
Cuando la vejez doblaba sus hombros y la muerte se acercaba como un suave crepúsculo, Abraham llamó a Isaac. No para daros riquezas ni rebaños, sino para transmitiros algo más valioso: el Señor, Dios del cielo, que me sacó de la casa de mi padre y de la tierra de mis parientes, que me habló y juró dar esta tierra a mi descendencia, enviará su ángel delante de vosotros. No temáis, él estará con vosotros. Isaac escuchó, y entre líneas de esas palabras, entendió que el legado no era de tierra ni de oro, sino de una fe que persistía más allá de dudas, errores, noches sin respuestas. Cuando Abraham cerró los ojos por última vez, no fue el peso de la edad lo que lo llevó, sino la certeza de que simplemente estaba cambiando la tienda terrenal por un hogar eterno. Su partida no fue un adiós, sino una entrada triunfal en lo que siempre había creído sin ver. Generaciones más tarde, un hombre llamado Pablo, al escribir a una iglesia lejana, recordaría a ese viejo nómada: Abraham creyó contra toda esperanza, con esperanza, para llegar a ser padre de muchas naciones, tal como le fue dicho, así será tu descendencia. Romanos 4:18. La misma fe que conmovió a Abraham todavía resonaba, no como una reliquia del pasado, sino como una invitación viva. Y hoy, mientras el sol se pone sobre las ciudades modernas y los corazones aún inquietos, la pregunta no es si Dios cumple sus promesas, siempre lo hace, sino si habrá quienes, como Abraham, elijan creer incluso cuando el desierto parece interminable. Que tu vida sea una respuesta. Que vuestra fe, aunque tiemble, sea suficiente para heredar no solo las promesas, sino la presencia misma de aquel que las hace. El viento soplaba con fuerza sobre las dunas, trayendo olor a tierra seca y el murmullo de historias antiguas. Abraham, ya anciano, estaba sentado a la entrada de la tienda, con los dedos cóncavos por el peso de los años, pero los ojos todavía vivos como brasas bajo la ceniza. Sara, a su lado, tejía una capa con hilos de lana oscura, sus dedos ágiles a pesar de las arrugas. Entre ellos, Isaac jugaba en la arena, riéndose mientras perseguía a un joven carnero que huía en torpes círculos. No hubo más burlas cuando hablaron de su hijo. Aquellos que alguna vez se burlaron, dará a luz Sara, la estéril. Ahora guardaron silencio al ver al niño crecer fuerte como un brote en el desierto. Pero Abraham sabía que la promesa no terminaba ahí. La voz que lo había llamado Ur de los Caldeos aún resonaba en sus sueños, más profunda que el silencio de la noche: mira el cielo y cuenta las estrellas, así será tu descendencia. Y él creyó. No porque la evidencia lo demostrara, que eran un hijo y una tienda frente a la vasta nada que los rodeaba. Sino porque la fe, cuando es verdadera, no necesita prueba. Ella es la prueba. Una tarde, mientras Isaac dormía a la sombra de un tamarisco, Dios volvió a hablar. No en truenos, ni en visiones de fuego, sino en la quietud que precede al crepúsculo: toma a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría. Las palabras cayeron como piedras en el fondo de su pecho. Abraham no discutió. No pidió explicaciones. Simplemente encendió el fuego debajo de la olla de cobre, preparó pan y llenó el odre con agua. Cuando Sara le preguntó a dónde iba, él respondió con voz firme: el niño y yo vamos a adorar a Dios y regresaremos. 3 días de camino. 3 noches escuchando a Isaac respirar a su lado, sintiendo el peso del cuchillo en su cintura, la leña que su propio hijo cargaba sin sospecharlo. Padre, ¿dónde está el cordero para el holocausto? La pregunta del chico cortó el aire como una espada. Abraham miró hacia el cielo, donde las nubes se estaban deshaciendo y... hilos de plata. Dios proveerá el cordero para sí mismo, hijo mío. Y cuando llegó al lugar, cuando ató a Isaac a la fría piedra y levantó el cuchillo, temblando no de miedo sino de amor, amor a Dios, amor a su hijo, amor a una promesa que parecía desvanecerse como humo, el ángel le tomó la mano. No le pongas la mano encima al niño. Un carnero, enredado por sus cuernos en las espinas de un arbusto. Abraham lo ofreció en lugar de Isaac, y cuando el fuego consumió la ofrenda, supo que no era la sangre del cordero lo que Dios quería, sino la disposición de un corazón que no se reserva nada. Años más tarde, cuando Isaac ya era un hombre y sus hijos, Jacob y Esaú, luchaban en el vientre de Rebeca como 2 reinos en guerra, Abraham cerraría los ojos por última vez. No vio Canaán conquistada, ni el éxodo de Egipto, ni el templo de Salomón. Pero vio, en la oscuridad que precede a la muerte, las estrellas multiplicadas, no como puntos de luz distantes, sino como rostros, voces, una descendencia que se extendía más allá del tiempo. Y sonrió.
Porque la fe no es la certeza de que las cosas saldrán como queremos, sino la confianza de que, al final, todo será como Él dijo. Incluso si tenemos que esperar al otro lado de la muerte para verlo.